Somos tres. Son cuatro. No, tres. Ay, no. No, yo no. Ah, entonces tres. Gracias. Yo me le tengo que hacer. Disculpe. Van a tocar cositas, bien. No está tanto. Le paso una para acá. Pero todos acá, una preguntita, ¿son huéspedes visitantes? Visitantes. Entonces con este papelito cancelamos la suscripción. Muchísimas gracias. Vamos por allá. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gracias. Joval. La idea de esto es que no sea una clase, sino una conversación, chicos, donde ustedes pregunten, dudas y aporten bienvenidos, ¿vale? Sí. Quisiera inicialmente dejarle a algunos acompañan. México. ¿Sí? Café también, Medellín. cafetero. Manizales. Italia. España. No veo problemas entonces, todos cafeteros, pues. Bueno, chicos, ¿qué sucede? La idea es que nosotros aquí hablemos un poco del café como planta, ¿sí? Cómo se ha desarrollado de pronto a nivel económico, cuáles han sido las opciones económicas que ha tenido el café durante el tiempo. Es que están en el baño mi esposita y mi hija. Podemos. Tenemos 2 minutos. Claro. Eso, gracias. Cuénteme, a ver, ¿por qué quisieron venir a Colombia? Café, turismo, país interesante. Una mezcla de todo. Pero sí. Igual Colombia ha tenido una transformación muy interesante como país que yo creo que ha hecho que ustedes nos visiten realmente, ¿sí? Que tenemos una historia que nos es muy agradable y el hecho de que Colombia a nivel turístico ha ampliado como esa frontera, ese grado de confianza, el hecho de que ustedes hoy estén así, yo creo que es el resultado de eso. Y ese voz a voz, de que Colombia es un país cafetero, que tiene otras condiciones climatológicas, de extensión también muy importante. Gracias. Ya, gracias. Así estamos completos. Chicos, de historia no me voy a centrar mucho, pero vamos a entender que el café como tal es una planta nativa que ha estado presente en el mundo hace muchos siglos. ¿Sí? ¿Dónde lo utilizaban? Hablemos de África. En el siglo IX ya habían tribus indígenas que utilizaban las cerezas de café, chicos, que es un fruto rojo, con grasa animal, hojas que producían una barrita que les daba energía. Lo utilizaban ¿qué? Para sus largas caminatas, a veces para algún conflicto. ¿Sí? Esta fruta se hizo un poco más visible en el siglo XV, en África, en Etiopía, en una provincia que se llama Kaf, donde nos cuenta la leyenda de un pastor de cabras, las cuidaba, se perdieron sus cabras y decidió ir a buscarlas. Y las encontró comiendo un arbusto de cerezas rojas. Y algo muy inusual era que sus cabras se estaban comportando distinto, muy brinconas, excitadas, no las pudo controlar. Con ese ejercicio decidió llevar bayas a su casa, las consumió esa noche y no fue nada agradable para él. El grado de excitación fue fuerte, no pudo dormir. Inquieto con la situación, llevó frutos donde los monjes y sacerdotes, que eran los científicos de la época, decidieron preparar una pequeña infusión en base a los frutos rojos. Por la presencia de amargor tan fuerte en ese engrudo o bebida inicialmente como resultado, no les gustó y decidieron arrojarlo al fuego, desecharlo. Y en cuestión de minutos empezó a generarse aromas y fragancias muy interesantes que empezaron a explorar algo distinto en base a un fruto tostado. Ese fruto dio resultados como bebida inicialmente, que se lo hizo muy popular dentro del monasterio, sus largas horas de oración, y decía que los conectaba con Dios. Ese experimento ocasional empezó a viajar por muchas partes del mundo. Pasó por África, Península Arábica, Holanda, Francia, España. Y resulta que ya habían personajes que habían venido a nuestro continente y decidieron empezar por su segundo regreso. ¿Y quiénes llegaron? Perdón, traigo este mapa.
resulta que el café empezó a viajar y por Martinica, una colonia holandesa cerca de Venezuela, entra el café a nuestro país hace 300 años. No somos un país viejito con café, 300 años. ¿Y dónde llegaron las plantas? Norte de Santander. Un dato curioso y leyenda es que en Colombia entra nuestra cordillera de los Andes, dividida en 3 ramificaciones. Esas 3 ramificaciones están bañadas por los principales afluentes hídricos que tenemos en Colombia, Cauca y Magdalena, ¿vale? Y en la montaña, por ser alta y por esa condición de transporte de las cosas que se estaban produciendo en ese momento, ya habían poblaciones establecidas en montaña. Y ahí ya teníamos jesuitas. Y resulta que los jesuitas, cuando nos empezaron a educar y a hablar de religión, nosotros los colombianos íbamos a contar nuestros pecados y ellos como penitencia nos decían, siembra tantas matas de café. Entonces el café en Colombia empieza a multiplicarse por el pecado de los colombianos, por pecaminosos. ¿Vale? Pero eso tiene una razón de fondo, chicos. Resulta que la Iglesia y el Estado siempre han estado muy vinculados con las decisiones sociopolíticas y era la forma de que esos terrenos, en una de las llegadas de Cristóbal Colón, trajo caña de azúcar, vio que aquí había productividad, todo lo que se sembrase en estos terrenos se iba a multiplicar de una forma agresiva. Eso no fue la excepción tampoco con el café, esa era la intención de empezar a hacer una planta interesante y resulta que el café, originario ¿de dónde? De África. ¿Qué tiene África? Temperaturas fuertes, suelos distintos y una variedad que se podía producir sobre partes muy bajas. Y también tiene algo de montaña, ¿claro? Entonces ahí vamos a empezar a diferenciar el café por variedades y especies, ¿vale? ¿Alguna pregunta que trajeran podamos resolver? Por Vamos a mirar nuestra... el adulterio, ¿cuántas plantas daba? Chicos, vamos a ver que nuestra planta de café la vamos a clasificar como si fuese una rubeácea, un arbusto. ¿Sí? Y ese arbusto nos va a dar 5 familias importantes. Y esas familias son canéforas. Voy a nombrar solamente 5 porque en cuanto a línea genética podemos abrirnos de más de 152 variedades de café. ¿Sí? Vamos a nombrar canéforas como la arábica, la robusta, el celsa, eugenoides y libérica. ¿Vale? 5 categorías, llamémoslas así, ¿vale? Y esas categorías empiezan a ampliar por procesos genéticos y que traen, sin dañar líneas de arábicas ni robustas, condiciones de mejoramiento, ¿vale? Que ahora de pronto vamos a tocar el tema, ¿vale? Resulta que entendimos que el café que se producía en partes bajas era de la variedad robusta, que se da sobre los 0 metros de altura a los 800 metros y temperaturas de 30 grados. Y la arábica se daba sobre los 1000 metros de altura, 2100, condición de ¿qué? Complejidad, dándonos condiciones. Ahí ya encontramos diferencias, chicos, altitud y temperatura. ¿Eso qué hace? Que cada cultivo, así no sea café, empiece a tener diferenciación, ¿vale? Y vamos a entender de dónde salen esas plantas. El porcentaje más fuerte de café a nivel mundial, arábica, robusta, que creo que es lo que ustedes más fácil van a conocer. El resto de esas 3 familias que les nombre son muy complejas y donde se cultivan realmente se han hecho un poco de café muy especial, muy de consumo, pues a nivel comercial no es tan interesante. Esto es una economía también, ¿sí? ¿De dónde salen esas plantitas? Teniendo esa diferenciación, Colombia, digo, vamos a cultivar café de montaña. Porque ya sabía que en otras partes había abundancia de ¿qué? De variedad que daba sobre las partes bajas. Nos centramos en montaña. Resulta que en Colombia entra una variedad que se llamaba la caturra. Eso es una variedad de arábica, es una planta pequeña, muy productiva, pero susceptible a todas las enfermedades prácticamente. Eso hizo de que esa línea de arábica bajase la economía de muchos caficultores en su momento y cayéramos en crisis y decidimos empezar a jugar con mejoramientos de arábicas por etíopes, por robustas y hacer cruces interesantes para ser fuertes, ¿vale? ¿De dónde sale una plantica de café, chicos? Como todos los procesos agrícolas, ¿salen de qué? De los frutos, ¿sí? Que vamos a mirarlo no como el fruto en potencial, sino un fruto como tal, ¿vale? ¿De dónde sale? Tenemos los frutos que son las cerezas rojas,
¿Qué hay aquí adentro, chicos? Rótenme este vasito y cojan una cereza de café, por favor, ¿vale? Mientras hacen el ejercicio, vamos a buscar la boca del fruto, lo ponemos hacia nuestra mano y lo apretamos. Mira, gordo. Una. De zanahoria. Ya listo. Los que ya hicieron el ejercicio, encontramos que dentro de esta cereza, esta parte, ¿lo tienes, Gilbert? Sí, listo. Tenemos la piel o pulpa, que es la cascarita que llamamos en cualquier frutita. Aquí dentro hay 2 almendras o 2 semillas, que normalmente por el desarrollo genético podrían ser 2, 3 o 1. ¿Te ayudo? Sí, normalmente son 2. ¿Me puedes poner la mano así? ¿Ya hicieron el ejercicio? Sí. Exacto. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que tenemos una presencia de un aroma o una fragancia como a verde, como cuando paso y cortan el césped o estoy dentro del bosque, hay alguna olor a verde, ¿sí? Y tenemos adicional que en nuestra mano quedó una gelatina, bueno, no nos parece tan chévere, ¿sí? Ahí hay azúcares. Vamos a hacer el ejercicio libre de probar. Cuando ahora degustemos el café, entiendan realmente que esto sí tiene importancia dentro de este mundo del café, ¿vale? ¿Qué hacemos? Esas almendras o semillas las vamos a llamar inicialmente a un almácigo. Pequeño espacio lo llamo yo, que inicialmente va a estar con arena. ¿Por qué en arena? La arena es un mineral no tan compacto, más abierto, tiene más partículas libres y permite que se desarrollen sus primeros hilos o raíces, ¿vale? Y en ese ejercicio de germinación, chicos, en aproximadamente 20 días vamos a obtener algo que se llama el fosforito, ¿sí? O el soldado. Raíz, algo de tallo y presencia de un botón en la parte alta. ¿Cuál es el ejercicio de este botón? Abrirse, que empieza a recibir la suficiente luz y empezamos a hablar de fotosíntesis. ¿Recordamos? La fotosíntesis permite que la luz reviente el botón y empiece a haber formación de unas pequeñas hojas. Y esas hojas las vamos a llamar chapola, similar a las alas de una mariposa. Miremoslo de esa forma, ¿vale? Con los días va a empezar a transformarse y mudar sus primeras hojas, dejando las hojas puntiagudas que van a ser las hojas que nos van a acompañar el arbolito por mucho tiempo, ¿vale? Lo vamos a llevar ya a una bolsita con tierra, porque en tierra ya hay otros componentes, minerales, zinc, boro, calcio, todo el tipo de cosas, ¿vale? Y nos va a formar en un periodo entre 5 a 8 meses en un espacio todavía reducido, por ejemplo así, un vivero, ¿vale? Una matica que por el tamaño normal debe ser 60 centímetros, formando a lo que se llama el colino, una planta con formación ya de hojas, y es una plantica que ya empieza a ser eficiente en absorción de nutrientes, ¿vale? Entonces, cuando tienes altura, las llevamos ¿a dónde? A nuestro terreno. Terrenos son áreas de suelos donde ya hemos estudiado el terreno inicialmente, sabemos qué deficiencias o qué potencias tenemos en los minerales y sembramos esa matica. ¿Dónde? 30 por 30, un orificio. Ahora ya hemos entendido un poco el proceso del café. En ese orificio aplicamos nutrientes o compostes naturales para que empiece a crecer nuestra planta por un periodo aproximadamente entre 15 a 18 meses, tiempo de espera. Donde ¿qué hacemos con la matica? Cuidarla, observarla y entender su comportamiento, ¿vale? ¿Sí? Nosotros hablamos de entender eso porque cuando los suelos nos muestran, yo necesito potencializar lo que hay ahí, ¿vale? No me voy a profundizar más agrónica, digamos desde agronomía, sino como hago. Chicos, aquí que tenemos una planta ya. ¿Y esa planta qué sucede? Esa planta se hace adulta en un periodo de 18, 22 o 24 meses. Importante, juega el factor climático. Si el factor climático me favorece, puedo llevarlo a 18. Si no me favorece, puede ser una planta de 24. ¿Vale? En ese periodo se hace adulto. ¿Qué sucede cuando no es adulto? Empieza a reproducirse, ¿vale? ¿Y cuál es la forma de reproducción? Ella es una autogama, hermafrodita, no necesita polinización.
la podría ver si de pronto hay abejas, hormigas y otro tipo de elementos a su alrededor, pero ya hace su ejercicio de reproducción política. ¿Cómo lo hace? Resulta que nuestra planta también sufre estrés. Y ese estrés lo llamamos el estrés hídrico, que se produce inicialmente en las épocas fuertes de calor. ¿Sí? Cuando esa plantica se estresa, nos va a dejar en sus brazos este pequeño racimito pequeño, ¿sí? Lo ven acá, que pronto ahorita se pueden acercar acá y mirarlo. Y va a dar formación a una pequeña flor. Miren, ahí está el botoncito abajo, crece la flor. Esa flor se va a secar, no va a tener una vida muy larga, van a ser 15 o 20 días. Y cuando se seca, nos va a dejar botoncitos. Esos botones se van a ir desarrollando, creciendo, obteniendo un volumen interesante hasta obtener un fruto color cereza. ¿Vale? En su primer estado de reproducción, a darnos frutos, van a pasar 36 semanas, un embarazo 9 meses. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? O sea, que tienes que estresar a la planta. La planta de forma natural se estresa cuando se hace adulta por el tiempo. Aquí hay algo interesante. El café, tenemos algo que se llama el trópico. El trópico lo tenemos desde África hasta nuestro continente, comprendido entre Cáncer y Capricornio, ¿vale? Esa condición de trópico y variedad de clima y curvas climatológicas permite que esto suceda. Si ustedes miran el norte y el sur, no sucede. ¿Por qué? Por las estaciones. Pues el trópico permite que esta planta se desarrolle. ¿Qué sucede? En esta zona del trópico, Colombia, hablemos lo que somos los que manejamos esta cosa aquí, el estrés y el fuerte calor se dan los primeros meses del año. Teniendo claro este ejercicio, los primeros meses del año nos da mucha floración. Sumamos 9 meses, vamos a tener frutos interesantes para el mes de septiembre, octubre y parte de noviembre. Pero no puedo echar a un lado cómo se comporta el resto de meses del año, donde tenemos variedad. Cuando hay calor, hay estrés, floración en un porcentaje determinado, frutos a los 9 meses. ¿Qué nos da ese comportamiento? La forma de que en el trópico tengamos café durante todo el año, en cosechas variables, marzo y abril, que la vamos a llamar la traviesa. Mayo, agosto, un graneo constante, mitaca, septiembre, octubre, parte de noviembre, hablamos de la cosecha más fuerte. Entonces tenemos en la plantica de café todos los estados, desde puntos, botones, floraciones y frutos en desarrollo y frutos rojos constantemente. ¿Alguna otra pregunta? Pero tienes que sembrarlo en enero para que Ya ahí sea pega esto, con el o puedes ir sembrando en diferentes épocas del Lo año. puedes sembrando en diferentes, pero cuando ya se mira un poco macro, como negocio, un cronograma, empezamos a apostarle a ese ejercicio. ¿Sí? El clima ha cambiado muchísimo, ¿sí? Ahora ya no es lo mismo que era antes, que prácticamente el clima nos garantizaba verano en enero. Todos esos cambios a decir que nos organicemos y lo hagamos más programado, ¿sí? Jugando con todos esos factores. Normalmente, cuando hay calor, se estresa la planta. Miremoslo de esa manera. Distinto a lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, por las altas temperaturas que tenemos, la topografía, ellos van a tener una cosecha fuerte al año en general. ¿Sí? No es tan variable. Calor es una nomás. ¿Sí? ¿Qué lo hace a él? Por extensión, por manejo, el primer productor de café en volúmenes en el mundo. Segundo, Vietnam. Y tercero, Colombia. Colombia, que cultiva, chicos, café árabe. ¿Sí? ¿Qué marca eso? Que decidimos hacerlo en montaña, trabajar con algo complejo y empezar como país a ser un poco más competitivos con calidad. ¿Sí? Chicos, cuando la planta ya nos da la frutica cereza, nosotros tenemos que buscarle un beneficio a esto, ¿vale? Y el primer beneficio que vamos a mirar es el beneficio económico. ¿Para quién? Para el que lo hace en pequeña, mediana y gran escala. Yo tenía una pregunta y es, decías que es hermafrodita la planta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre que ella se polinice ella misma o que venga
de una abeja Uno, o de la abeja se hace un proceso más lento de crecimiento porque empezamos de cero, prácticamente, de una semillita. ¿Sí? Cuando ya la planta se desarrolla, el resultado de frutos va a ser mucho más rápido. ¿Sí? Es como empezar de cero. Es una cosa, la polinización por aves, por hormigas, por abejas, se hace lenta porque es empezar de cero. ¿Y es jugar a qué? A que si este pequeño fruto que llevó una abejita, ¿sí? Con las azúcares del polen y el pistilo, lo que hacen ellos, lo deposita, es empezar a jugar con lo que tiene en el entorno. Puede que se desarrolle como puede que no se desarrolle. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todos compiten por lo que hay y cómo se desarrollan de una forma fácil, ¿vale? O sea que es mejor que se polinice sin insectos. Exactamente. Sí, para el ejercicio económico y de respuesta, ¿vale? Que lo pueda ver. Bien, aquí juegan muchas cosas. ¿Cómo quiero yo apostarle y cómo quiero ver mi cultivo? Sí, ahora está muy de moda todo lo orgánico, ¿vale? Sí, sí, que son procesos donde yo ya empiezo a controlar factores muy fuertes, ¿sí? No tanto el clima, sino el entorno, que hay en el entorno, chicos. Si yo siembro y vemos que la polinización de los animalitos es aquí, aquí, allá, ellos no se establecen en una sola parte, ¿cómo se multiplican? Empieza a multiplicarse en un solo sitio y por las semillas y la descomposición que caiga en los suelos van haciendo pequeños rebrotes, que ahorita miramos algo muy similar aquí en el café, que las fruticas que de pronto dejamos que caigan y se fertilicen por la tierra, están formando alrededor de la planta pequeñas chapolas que se van desarrollando. Entonces, ¿qué sucede? Si yo dejo que esas chapolas crezcan ahí, va a haber una competencia fuerte de ellas mismas. ¿Quiénes se van a desarrollar? Las más fuertes, las algas. Y esas luego las trasplantan. Fácilmente, sí. Igual ya les va a tocar el tema de la semilla como tal, ¿vale? Si vemos esto como la parte económica, chicos, en Colombia se forma la Federación Nacional de Cafeteros, que es el ente o autoridad que maneja el café, que ha llevado el café como a nivel de normatividad. Se forma Semicafé, Centros de Estudios del Café, que con propiedad podríamos decir que es la NASA del café, donde realmente se le ha apostado a los estudios, al desarrollo genético y entender la planta. ¿Sí? Y tercera línea, cooperativas. ¿Con la intención de qué? De que el pequeño, mediano y grande esté participando de acuerdo a su intención económica y cómo se quiera ver en un negocio importante del café. Entonces, esa cereza la vamos a beneficiar de alguna forma. Yo no puedo comercializar no solamente el fruto, porque aquí empiezan a haber procesos de descomposición y otras cosas, hay que darle un beneficio. Entonces vamos a hablar del café pergamino, que es la forma en cómo comercializo el café a nivel económico. ¿De dónde sale ese café? De la cereza del café, después de ser recogida de la planta en volúmenes determinados, y vamos a separar la cascarita, dejando que las almendras, que vamos a llevar a un proceso de lavar. ¿Lavar qué es? Es retirar en el porcentaje más alto sus azúcares con un rodillo, solo con agua, y vamos a llevarla a un proceso de secado. Al obtener esa almendra seca, chicos, por ese porcentaje mínimo de azúcar que generó una película invisible, se forma lo que se llama el pergamino, una cascarita que se debe retirar, y en el interior va a obtenerse un grano verde. Cuando el café se ha desarrollado de una forma interesante, ¿sí? Cuando yo hablo de forma interesante es que se desarrolló normalmente, debe obtenerse como coloración un verde azul. Está protegido por ese pergamino, ¿vale? Aquí hacemos una interrupción y aquí empezamos a mirar quién le apuesta a qué. El pequeño y el mediano le va a apostar al café pergamino. Un café se puede vender en las cooperativas se los va a pagar a un precio justo, de contado, para que regresen a su actividad agrícola y tengan plática para gastar, ¿vale? Y el grande entendió un poco más esto, dijo, si yo tengo un grano bueno, lo almaceno y le busco un mercado interesante por mis volúmenes, lo puedo certificar
Claro. Entonces, lleva el grano en pergamino, lo certifica, y certificar ¿qué es? La primera línea en D7, que el grano tiene condiciones de densidad, normas fitosanitarias, que no tiene plagas, que tiene un tamaño interesante, si es excelso, si es supremo. Ahí lo califican de una forma. Dicen, tenemos un nivel que podemos ser llevado a otros lugares. ¿Y cómo se lleva a otros lugares, chicos? El grande coge el pergamino, lo almacena por periodos no superiores a 60 días. ¿Con qué intención? Ya cuando entendimos esto, secar café es deshidratar. Si ustedes de pronto ven en alguna serie o alguna cosa, el café que anteriormente, ¿cómo lo secamos? ¿Lo secas al sol? Al sol, o cuando tenemos volúmenes muy grandes, lo hacemos en hornos. ¿Sí? Esos hornos juegan con ¿qué? Con temperaturas de aire caliente, un poco como la temperatura ambiente, ¿sí? Que lo hace un poco para nosotros eficiente por los volúmenes y podemos controlar un nivel de humedad, ¿vale? Cuando se hace a la temperatura del ambiente, ahí todos los días nos toca jugar con lo que pasa, ¿sí? Sol, recoger en las noches o guardarlo en las noches para que no absorba humedad, ¿vale? Y tocaría hacerlo, se haría más largo el tiempo de secado. El horno se hace más corto y podemos controlarlo. ¿Cómo controlamos nosotros? Normalmente el que lleva el café a la cooperativa no hace el ejercicio de controlar la humedad, sino que lo seca y puede que tenga una humedad de un 10, un 15, un 20. ¿Sí? Nosotros, como entendimos un poco más eso, llevamos el café a un proceso de deshidratación donde tengamos una humedad de un 10 a un 12%. ¿Por qué esa humedad? Es donde el grano no se transforma realmente ya. Si yo dejo que ese grano tenga humedades superiores a los 12%, 13, 14%, voy a dar posibilidades de tener germinación. Si lo va a tener por debajo de los 10, ¿sí? Le estoy quitando muchísima la humedad y la estoy matando. Y la idea es que podamos tener un nivel para que cuando llegue a un país destino y hagamos procesos de tostión, todavía tengamos un buen individuo o una buena materia prima. Miremoslo de esa manera. ¿Alguna pregunta? Todo muy claro. ¿Sí? Una pregunta. ¿En cuánto tiempo hay que sacarlo cuando empieza a ser color cereza? Sí, por una buena calidad. Resulta que cuando esto da color cereza, Desecharlo, sí, sí. exacto, color cereza, de aquí a aquí son 9 meses. 9 ¿Cómo meses. lo debo recoger yo? ¿Sí? Ya entendimos que el punto de maduración es muy importante. Si yo dejo sobremadurar, ya que hay excesos fuertes de humedad y presencia de muchas azúcares, y cuando hay azúcares hay más posibilidad de descomposición. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el fruto rojo llega y empieza a dar una presencia y el color para nosotros se hace interesante, empezamos a hacer recolecciones. Y esas recolecciones utilizamos sistemas. Cada 21 días recogemos lo que el arbolito tenga color cereza. Nosotros eso lo llamamos el re-re, es recoger, revisar los frutos maduros, sobremaduros, quemados por el sol y todo lo que se caiga en nuestro suelo. Recuerda que te decía que nosotros tenemos café durante todo el año. Entonces, cada que tengamos frutos rojos, debemos retirarlos del árbol y me adelanto algo. Uno, para administrar que los animalitos como la broca no se me coman ni piquen el fruto rojo, depositen huevos, larvas y se alimenten durante un tiempo aquí y ya no tengamos frutos interesantes. Cualquier planta que yo cultive se puede desarrollar, pero también tengo que cuidar todos esos detalles cuando quiero ser eficiente, ¿vale? Cada que en el arbolito tengamos fruto rojo hay que recogerlo, uno por control. Si yo dejo que esto llegue a un punto de sobremaduración, igual esté nuestro árbol, se va a empezar a fermentar, ¿vale? ¿Y qué va a traer esa fermentación? Insectos, multiplicación de insectos. Cuando ya este ombligo se me debilite, caiga a los suelos, va a empezar a cambiar los pH de las tierras, insectos, rastreros, que van a empezar a perjudicar nuestra plantación, ¿vale? La recolección es manual, ¿verdad? En esta zona se hace toda manual. Primero, la topografía no permite que tengamos tecnología o máquinas, ¿sí? Y entendimos también que el punto de maduración era importante. Les pongo este ejemplo. Brasil tiene topografía muy plana, tiene maquinaria, llega una maquinita y sacude la planta. Ahí que están cayendo, chicos, están cayendo frutos
en todas las condiciones, verdes, maduros, sobremaduros. ¿Por qué? Por sacudir nuestra planta. ¿Qué hay aquí? Puntos de desarrollo. Cada nivel me dará mis sabores distintos y no hace que el café sea tan homogéneo, y que es como el objetivo principal cuando queremos llevar una cereza a un nivel de taza, que sea homogéneo y podamos resaltar todo lo que tiene ese grano, ¿vale? Que ahora me van a entender un poco más, ¿vale? Giovanni, Señor. entendí que la broca no ataca al fruto verde, entonces. El verde cuando está en condición de maduración. En esto a ella no le va a gustar muchísimo. A ella le gusta el rojo, donde tiene que sustancias más interesantes para ella, enzimas, azúcares, carbohidratos, de la cual se va a hacer más eficiente. Pero igual, si yo en este espacio dejo multiplicar cualquier tipo de infestación, él va a atacar masivamente lo que hay. Claro, necesitas posesionarse y acabar con lo que hay. Por eso, en Colombia y en muchas partes del mundo se han hecho como tan enemigos los herbicidas, los químicos, pero que en algún momento, por desconocimiento de todo lo que sucedía con las plantas, era la forma agresiva de salvar lo que había. Ahora, minimizando el ejercicio de los químicos, chicos, hacemos buenas prácticas. ¿Qué me garantizan qué? No un 100%, pero sí disminuye muchísimo ese impacto de utilizar eso, ¿sí? Las prácticas y apostando lo que a genética, que es lo que ha hecho Cenicafé, entrar a mejorar la variedad para que empiece a ser fuerte y los caficultores de Colombia no empiecen a perder desde prácticamente su cultivo. Una sola línea, o cuando, miremoslo de esta manera, cuando los animalitos son muy puros o razas muy puras, es cierto que nos hablan que son más susceptibles a enfermedades y a todo ese tipo de cosas. Por eso hablamos de los criollitos, ¿sí? que tienen de todo un poquito. Eso sucede. Hay líneas que no necesariamente degeneramos, pero sí potencializamos, ¿vale? ¿Y eso cómo se logra? Con la misma variedad de especie, café, en condiciones de híbridos, ¿vale? Chicos, primera línea y la miramos económica. Vamos a empezar a procesar el café realmente. Y vamos a hablar de algo que llama el café lavado, que es la forma más tradicional de consumo en Colombia y en muchas partes del mundo. El café lavado se obtiene a un proceso muy similar al comercial: retirar la pulpa, obtener almendras, lavarlas, secarlas, retirar el pergamino. ¿Por qué retiro el pergamino? Porque aquí voy a hacer, si los sellos tostaron ocasionalmente, nosotros lo vamos a hacer eficientemente. Ese grano verde se va a llevar a tostar. Para eso utilizamos una tostadora que permite manejar flujos, temperatura, rotaciones y hacerlo bien, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la tostión? Nuestro grano se expande un poco y empieza a liberar esas sustancias que tiene el grano de café, que llevándolo a una molienda nos daría una taza de café en condiciones y sabores, notas y perfiles totalmente distintos, que ahorita vamos a comprender acá, ¿vale? Voy muy rápido. No, bien. Pues, Muy bien, muy bien. ¿El quitar el pergamino es manual o con la máquina después Tenemos de que se tostó? los volúmenes, lo hacemos con una trilladora. ¿Qué hace la trilladora? Entra, deja pasar el grano y por fricción y aire retira esa cascarita, dándonos la posibilidad de que ese grano se limpie casi en toda su totalidad, para que en el momento de la tostión no queme esas partículas de la cascarita de nuestro grano y empiece a dañar la condición del grano, ¿vale? O sea, café lavado es café tostado. Café lavado es retirar las azúcares. Ya está. Es el mucílago. Lo que probaste es retirar ¿Qué diferencia hay entre el natural y el lavado? la fermentación, que ya vamos a tocar. Vale. Entonces, lavado. Cuando hablan ustedes café lavado, es el café que salió la frutica, se le retiraron las almendras, se lavaron las almendras y ya se empezó secado, tostión. ¿Vale? Uno, el azúcar, cuando la dejamos presente, va a haber un grado de fermentación. La idea es que podamos encontrar en la bebida ese nivel de azúcares,
ácidos y amargos, retirando esas azúcares. En el caso honey, que les voy a hablar ahora, nosotros desde la cereza potencializamos esas azúcares. Cuando ahí la dejamos secar, hay un proceso básico de microbiología donde el grano va a empezar a tener unas propiedades un poco más azúcar fuerte. ¿Sí? Aquí la retiramos, aquí en el honey las vamos a dejar, ¿vale? Entonces, ese primer proceso, lavado. El honey, la cereza, y vamos a dejar que las azúcares se absorban, no las vamos a lavar, se absorban por los poros que tiene este pequeño almendro. Esa es una decisión para tener una calidad de café diferente. Qué pena, ¿verdad? Es una decisión que el productor hace para tener Otro factor económico. Normalmente en Colombia, ¿qué le apostábamos? Ubiquémonos en un triángulo. La mayor parte de la producción que salía en un país como Colombia se exportaba. ¿Por qué? Porque teníamos calidad y nos diferenciábamos en ello. ¿Sí? Era la forma en desarrollar un producto que se podía vender de forma masiva e interesante, potencializar la economía. ¿Sí? Dos, de ese grano que se produce en Colombia en general, ¿sí? Se sacaban primeras, segundas y terceras calidades. Las primeras que se iban, las segundas y terceras se volvían la línea comercial, el consumo que teníamos los colombianos, que tenemos aún los colombianos, ¿vale? Esa decisión de hacer procesos ya empieza a jugar el músculo financiero. Cada quien empieza a hacer procesos. Lo que les decía ahora, el pequeño y el mediano, como necesita dinero, necesita un flujo de caja y retornar, siempre va a llegar a este estado. Y aquí son decisiones un poco más fuertes, donde cada quien apostará a cosas distintas. ¿Qué sucede? El pequeño y el mediano, por medio de las cooperativas siempre, y el grande, si no es exportador, tiene a quien venderle el café. ¿El café cómo se vende, chicos? Seco, o si mi necesidad es mucha, llevámoslo a un estado, pues yo llevo la cereza, semiseca o recién cogida y se va a una cooperativa que tenga espacio de secado y termine su proceso. Pero ahí, ¿qué va a suceder, chicos? Muchas veces decir, es que especulamos con los precios, es que esto tiene un valor y esto tiene otro valor. ¿Sí? Entonces, si mi necesidad es de platica, pues yo voy viendo lo que tengo en la cooperativa. Si puedo esperar, pues yo potencializo ese precio aquí, llevándolo seco. Y el grande, pues amplía su negocio también. Entonces, aquí se fortalece como esa economía. Entonces, el honey, vamos a dejar que absorba esos azúcares y en el secado tenemos un cambio del pergamino. Una cascarita manchada debido a que a la caramelización de esos azúcares por el tiempo de secado. Que igual voy a retirar ese pergamino, lo voy a tostar y lo voy a convertir en una taza de café. ¿Vale? Y vamos a hablar del natural. ¿Por qué les voy a hablar solamente de estos tres procesos? Porque a partir de acá, chicos, empiezan a jugar el laboratorio de cada quien. ¿Vale? Potencializar distintos cafés, exóticos, cafés más gourmet. Pero normalmente en el café, la primera línea. Exacto, ¿sí? La máquina allí, ¿qué hace? Eficiencia, punto de humedad, la cantidad, la rotación, el flujo y grados. Y ahí ya tenemos una fórmula. Es lo que hablas de controlar el proceso, ¿no? De todos los Exactamente. Y una pregunta, ¿qué se busca? ¿Bajas temperaturas pero en largo tiempo o mucha temperatura en poco tiempo? Ahí juega la humedad. Si entró muy húmedo o entró muy seco. Ah, Claro, porque el agua, el oxígeno del agua, ¿no?